¿Cuál es uno de los problemas que se ha enfrentado en nuestro país, principalmente, al menos en cuanto a las cuestiones territoriales? Ha habido libre mercado, este se ha manifestado como, en este sentido, brutal. Ha habido un cambio brutal en las formas de libre mercado, donde aquí ganan los que más tienen y pierden los que menos tienen. Consideremos aquí dos cosas, y que ha sido una contradicción, ¿no? Se confunde el desarrollo con el crecimiento. El desarrollo implica al ser humano y el crecimiento implica las cuestiones de infraestructura. Son dos grandes contradicciones que han existido y que actualmente dentro de estas contradicciones se habla de competencia y competitividad. En el caso del desarrollo endógeno, yo siempre lo había dicho, ¿no? Es competencia, es decir, la capacidad. Y en la competitividad hay un problema, hay dos impostores muy grandes, que es el triunfo y la derrota, que es lo que se aplica actualmente, o la ley de la selva, la ley del más fuerte, ¿no? Para que yo gane necesita que pierda un punto el otro, y pues de aquí la vigencia de los juegos de suma cero. Entonces, se abre un proceso de descentralización, es decir, darle al Estado un papel de autonomía, en este caso hablando en cuestiones territoriales. Cuando me refiero a Estado no me quiero referir a una república o algo grande, sino a cuestiones totalmente territoriales. Entonces viene evolucionando este proceso, aparece el uso de recursos humanos locales, o lo que planteamos como potencial endógeno, habilidad de controlar localmente los procesos de acumulación y capacidad para innovar. Aquí hay un autor que se llama Albuquerque, que te habla de la innovación, desarrollo e inversión, y te habla de una cultura innovadora. Te dice, debes de generar innovación para poder generar desarrollo, pero innovación implica aprendizaje del ser humano, y este ser humano entonces implica que empiece a aprender a ser colectivo, a convivir y a empezar a ampliar algo que le viene denominando 9 capitales intangibles, que ahorita los voy a tomar como tal, para que pueda surgir una propiedad emergente dentro de un sistema complejo. Entonces se habla de un desarrollo endógeno de pequeña escala, potencialización y acumulación de 9 capitales. ¿Cuáles son estos? Brevemente les diré. Es capital humano, que implica dos tipos, el innato y el nato, o el conocimiento formal y el informal. El capital cognitivo, que son las habilidades y los conocimientos que se van generando, aunado a ello la innovación que se genera en los territorios. Y no innovación en cuanto a máquinas. Por ejemplo, en un estudio que realizaba hace algunos años, la gente innova, ¿no? Ellos se dedican principalmente a la agricultura, donde fuimos. Lo que hacen ellos es innovar sus recursos. Entonces eso se refiere a una innovación tecnológica, no solo de máquinas, sino en cuestiones de pensamiento. Viene un capital institucional, es decir, la velocidad que tienen las instituciones, que es punto central de lo que vengo a hablarles, la adaptabilidad, la resiliencia o capacidad para tomar decisiones con poca información. Y entonces aparece el término de intuición, que por ahí Thomas Kuhn ya lo hablaba cuando se refería al acto de fe. Hay un capital sinérgico, esta es la misma institución, y un uso del potencial, es decir, el desarrollo endógeno se plantea como una forma de aprovechar los recursos que existen en un territorio, aprovecharlos, no destruirlos, hablando en términos de sustentabilidad, sino solamente aprovecharlos de manera sostenible y autosostenible. Entonces este es el paradigma del que me estoy agarrando teóricamente, y entonces empiezo a hablar de lo que es el cambio institucional. Siempre ha habido controversias bueno, vamos a cambiar la institución desde el ámbito local. Dicen, bueno, no sé si en física se refiere, ¿no? Bueno, una condición inicial implica grandes cambios, o el término de criticalidad, ¿no? Cuando hacen relación a decir, la mínima interacción local puede generar o puede llevarte a un proceso de crítico, ¿no? O a ver qué va a suceder después, de grande escala. Es decir, pequeños cambios generan grandes cambios. Entonces, la institución es responsable de este desarrollo. Yo me refiero a cambio cuando me refiero a hablar de una inteligencia organizacional. Por ahí preguntaba una vez, ¿por qué fracasan las políticas públicas, ¿no? Porque ahorita al presidente municipal de Lerma le dicen que es el emperador, ¿no? Porque construyó 2 grandes pilares enormes. Aumenta justamente el valor agregado del territorio, pero la pobreza ahí sí. O sea, no hay políticas públicas que sean funcionales ni pertinentes. Entonces, cuando se refiere a inteligencia es a eso, entender los contextos que debe de tener la institución para generar desarrollo o generar políticas públicas. Una libertad de control burocrático.
¿Qué es esto? Cuando muchos de nosotros llegamos a pedir un trámite, no sé si a ustedes no los hacen dar miles de vueltas, ¿no? Y una y otra y otra. Ahorita en Colombia se habla de los gobiernos abiertos o gobiernos web, donde ya todo te lo tramitan muy rápido a partir de las mismas tecnologías de la información y la comunicación. Se rompe la barrera de la libertad democrática y se hace una adaptación al contexto al que estamos actualmente y por el cual estamos representados. Una capacidad de concertación, ese es un gran problema principalmente en comunidades o en regiones donde hay universidades. Por ejemplo, en el caso de donde vengo, Meca, no sé si ubican, están los volcanes, hay muchos recursos, pero la universidad no produce recursos humanos adaptados al contexto. Les comentaba, ¿no? Genera ingenieros, pero allá no, ingenieros agroindustriales, industriales, pero allá no hay empresas. Sí hay mucho campo, decíamos por ahí, ¿qué pasaría si concertara entre el municipio con la universidad y empezaran a generar recursos humanos capaces de explotar estos recursos? Y estos mismos recursos humanos que se formen capaces de capacitar a la persona que se dedica al campo. O sea, sucederían cambios realmente padres, ¿no? O cuestión que tal, vamos a dar un ejemplo que es en Tlalnepantla, Morelos, que se dedican al nopal, que es un ejemplo de la capacidad del diálogo y la objetividad. Ese es un gran problema. Vuelvo a repetir, políticas públicas obsoletas, que no sirven, no voy a hacer una carretera y con eso ya generamos libre mercado. Sí, pero la pobreza sigue, ¿no? Aquí quienes van a ganar, los que más tienen, y pierden los que en realidad no saben adaptarse a este contexto. Entonces el cambio institucional implica que seas objetivo con lo que vas a plantear. Entonces se habla de flexibilidad, qué tan flexible es la institución para resolver los problemas. En este caso, si hablamos de las marchas, ¿no? ¿Por qué no hay capacidad o flexibilidad para resolver estos problemas? Que tiene que ver con el término de resiliencia o capacidad de salir adelante ante cualquier adversidad, ¿no? En caso de comunidades como Tlalnepantla, aunque hay problemas políticos, el nivel de producción se sigue manteniendo, porque hay cuestiones de colectividad a partir de la existencia de capitales intangibles, que son 9, y son subjetivos, no son nada objetivos ni cuantitativos. Un marco dinámico sólido de carácter local. ¿Qué implica esto? Una dinamicidad de los agentes. Estos agentes que se convierten en los seres humanos y que empiezan a plantear justamente una transformación de fases, o lo que le hablan en la física, ¿no? Hay una transferencia de fase de un lado a otro y que después se da por una cuestión de una interacción local y se genera una transformación. El territorio es sumamente igual. Nada más que aquí los agentes se vuelve azaroso porque no sabemos qué suceda. No sabemos qué están pensando dado que la cuestión es subjetiva. Entonces también se vuelve dinámico. Es local porque nos referimos a un territorio de carácter local simplemente, no regional, ni nacional, ni estatal. El cambio institucional también va a implicar una difusión institucional. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Una transparencia en cuanto a los recursos. En Tlalnepantla, Morelos, cada 2 meses hacen mesas de diálogo en cuanto a cuestiones de uso de recursos económicos, si se cumplieron las demandas, si no se cumplieron, se hace una asamblea, una audiencia local. Es una comunidad de alrededor de 7.500 habitantes y hay una transparencia de recursos económicos, y eso es algo que ha dado esa autonomía local. El presidente, de hecho, ahí no funciona como presidente, sino funciona como gestor de recursos. Allá no importa PRI, PAN, PRD, ¿no? Allá lo que importa es qué genera la persona, qué políticas públicas va a generar que puedan servir y beneficiar a la comunidad. Les digo, es una comunidad muy pequeña, actualmente dominan los precios del nopal y lo exportan. Entonces es una comunidad aquí en Morelos que está generando uno de los poquitos casos que existen sobre esta cuestión del desarrollo endógeno. Y otra cosa, el fomento institucional. ¿Cuántas veces no se fomenta la institución como un conjunto de normas, visto desde las ciencias sociales? Dice, la institución es ese conjunto de normas. Barquero por ahí decía, ¿no? Dice, debe de haber una transformación y un cambio. Entonces este cambio debe plantear un foméntalo entre los que están a tu alrededor. Decían por ahí algún autor, ¿no? La única deficiencia que tenemos es que no sabemos escuchar. Escucha, escucha, escucha. Escucha a quien te rodea, escucha a tu profesor, escucha a tu amigo, escucha. Y ese es un problema que nos falla, que no sabemos escuchar. Y al menos en estas comunidades
se sabe escuchar y se sabe plantear qué es lo que necesita o qué necesidad hay. Entonces, ¿qué va a incentivar lo anterior? Una confianza institucional y prácticas democráticas. No me van a creer si les digo que el 94% de la población vota. Cuestión que en México es bien raro que se vea, ¿no? Apenas si llegamos al 40% según las estadísticas del Instituto Nacional Electoral. Ya no se vota, hay una falta de credibilidad de las instituciones. Entonces, el generar desarrollo genera prácticas democráticas, ¿no? Les hablaba de transparencia, les hablaba de legitimidad. Hay políticas públicas pertinentes y funcionales al territorio, es decir, cuando me refiero a pertinencia, me refiero al sentido de decir, son adaptadas, ¿no?, al contexto, son pertinentes, sí sirven, son funcionales, y se da uno cuenta que son funcionales, por eso les comentaba, es caótico porque no sabes si es funcional o no, hasta cuando ya se aplicó la política pública. Es cuando vas a determinar si sirvió o no sirvió. Hay una gestión y uso de recursos económicos. Aquí este papel lo toman los agentes del territorio, la institución como tal. Les decía, no fungen como poder, sino como la capacidad de gestionar. Eso quiere decir que hay inteligencia institucional, tanto para generar recursos, tanto como para concertar con instituciones educativas, que es lo que hacen ellos también, con instituciones internacionales que les den recursos y que fomenten un desarrollo. Hay un reajuste de la estructura política y administrativa. Al haber una libertad de burocracia, se genera un reajuste solito, se da automático. Hay una mejora de calidad de vida, y ese yo lo pongo en medio porque es uno de los más importantes y creo que es de las problemáticas que hay. La desigualdad, por ahí hablaban de dignidad y pues nomás no hay dignidad, ¿no?, y calidad de vida. Hablaban de que la calidad de vida o las relaciones del ser humano implica 4, ¿no? La dignidad, la subjetividad, la colectividad y la felicidad, ¿no? Y aquí Amartya Sen decían, bienvenida sea la felicidad interna bruta. ¿Qué tan feliz eres con lo que haces? Y si realmente vives digno, ¿no? Entonces se dan estas probabilidades o esta promoción de igualdad. Hay un incentivo muy grande de comunicación. Ahí sí se generan vínculos, que generan redes sociales comunicativos. ¿Por qué? Porque a razón de que hay un capital social que implica la ayuda recíproca, es decir, allá en Tlalnepantla, imagínense, tengo mi nopalera y de este lado otra nopalera, y si vienen los de Tlayacapan y le pegan a la nopalera del vecino, yo lo voy y le defiendo, ¿no? Porque hay esa confianza o ese capital social para defender, y sé que la ayuda que te di ahorita, recíprocamente me la vas a devolver el día que yo la necesite, y es algo que sucede. Hay un uso de potencial endógeno, les decía, no es necesario explotar los recursos ni destruirlos. Decían, bueno, ¿por qué? ¿No? Yo les preguntaba, ¿por qué? Dice, porque nosotros sabemos que si nosotros destruimos los recursos naturales, nuestros nopales no se van a dar, y es de lo que vivimos. Entonces hay un proceso sustentable de lo que tanto se habla y que ahora ya se metió a la agenda pública, pero ya otra vez vuelven a aparecer las empresas transnacionales como dominadoras de este proceso, ¿no? Por ahí me enteré que en China ya venden tanques de gas, de oxígeno. Entonces ya se empieza a monopolizar las cuestiones del medio ambiente o en términos de sustentabilidad, como siempre ha sucedido con las teorías. Hay un progreso colectivo, hay un desarrollo sostenible y un desarrollo sustentable, y ahí me faltó ponerle que es autosostenible. ¿Por qué autosostenible? Porque conforme se aumenten los capitales, conforme pase esto, el desarrollo se empieza solito a dar vueltas. Se vuelve algo cíclico, como las cadenas de los peces, ¿no? El pez más de los tiburones se comen a los pequeños, y luego ya se acabaron los pequeños, los tiburones se extinguen y los pequeños empiezan a darse otra vez. Entonces, como ya hay alimento, se vuelven a reproducir los tiburones y otra vez, ¿no? El ciclo. Lo mismo sucede con el desarrollo endógeno, es algo similar. Pero aquí la pregunta surge, ¿dónde está la complejidad, no? Dice, ¿dónde está este término tan complejo, esta interacción o gran variedad de variables o elementos que existen dentro del territorio? Y no es tan fácil a veces mencionar el término, ¿no? Porque te hace entrar ahí, yo les decía, te hace hacerte pajas mentales en cuanto a qué es esto de lo complejo. Les decía hace un rato, yo vengo a hablar del pensamiento, no un tanto de la ciencia que ya emite matemáticas o física de la física de la termodinámica. En este caso me refiero más al pensamiento. Traté de asociar el desarrollo endógeno que se da con los procesos que se dan en la física, desde el punto de vista de la física, y un poco de la biología desde la perspectiva de Niklas Luhmann, y de nosotros me agarré de Mainzer,
Mandelbrot, que habla sobre los fractales, y de aquí empecé a hablar un poquito, a hacer el análisis que tiene que ver lo endógeno con lo complejo. Entonces, aquí les doy un ejemplo. Dice primero el término clausura operativa lo saqué de Luhmann. Él dice que los sistemas complejos se clausuran operativamente. Y es bien curioso que en Tlalnepantla, en los procesos de desarrollo endógeno, que son muy raros hasta en América Latina, casi no hay tampoco, es muy raro que suceda que el territorio se territorialice, es decir, se cierra. Y clausura operativa no quiere decir cierre, sino que está abierto al exterior, pero está cerrado también. Es decir, hacen uso de la comunicación, de lo que hay allá afuera, la meten adentro para que funcione, pero ya no sacan lo que generó dentro, ya no lo dicen a los territorios. Un ejemplo de estos es que en el centro de acopio de Tlalnepantla, Morelos, no dejan entrar a la gente de Totolapa ni de Tlayacapan, ni tampoco permiten que se lleven las ideas de la gente. ¿Por qué razón? Porque en Tlalnepantla no caen heladas, es un clima templado. Y ellos se dieron cuenta que este clima templado genera gran riqueza y producción todo el año. Entonces, se clausuraron operativamente. Esto quiere decir, operativa no quiere decir cierre, sino más bien abierto al exterior, pero con una determinada limitación. El término de autopoyético, lo que en biología dicen que es la autorreproducción de las células. Los seres humanos funcionan semejantes. Nosotros lo hacemos a partir de la comunicación, y que esta sinergia que se permite y esta sinapsis entre uno y otro agente o entre los individuos genera comunicación, y esta comunicación vuelve a generar comunicación y se vuelve recíproca. Comunicación tras comunicación, que es difícil de predeterminar. Por eso les comentaba, se vuelve impredecible, ¿no? Se vuelve caótico el asunto, porque ya no vas a saber hasta qué punto va a llegar la predicción de la información que se vincule dentro del territorio. Luego hay una diferenciación funcional. ¿Qué quiere decir esto? Ellos te hablan de que desde la física te dicen, los agentes que participan son diferentes. Es un hecho, ¿no? Esta diferencia que tienen generan un proceso funcional en el territorio, es decir, que el territorio funcione. En la biología te dicen al revés. Bueno, sí va a funcionar, ¿no?, el territorio, pero ese funcionamiento es diferente a porque los del exterior funcionan de manera simultánea. Entonces se convierten diferentes, tanto en el funcionamiento, en este caso de Tlalnepantla, con los que están alrededor. Entonces son dos términos totalmente distintos ahí. La autorreferencia se refiere a las cuestiones de darme a conocer. En el caso de Tlalnepantla justamente se hace bajo el capital mediático, me doy a conocer con otra razón. Hay una transición de fase, cuando se da la acumulación de capitales, se llega a un estado crítico y hay un desarrollo. Y todo esto, entonces les comentaba, se vuelve caótico. Decían, ¿por qué no se pueden resolver los problemas del desarrollo? Porque el único problema es que el desarrollo es manejado por los seres humanos. Y hoy, si mi estado emocional está bien, voy a estar bien, pero si mañana no está bien, pues voy a mandar a la fregada a todos, ¿no? Y se rompen las cualidades de la autopoiesis o la generación de conocimiento, que te va a generar una autorreproducción de la comunicación que pueda ayudar dentro del territorio. Por eso se vuelve sumamente caótico. El hablar de todo esto te lleva a incertidumbres, o de lo que Geisler te habla de incertidumbre, y te lleva a problemas muy raros, ¿no? De decir, entonces, ¿qué vamos a hacer con el desarrollo? ¿Se puede o no se puede? Y que es una pregunta que has seguido, ¿no?, en ese término. El desarrollo nunca lo han analizado desde la física, se ha quedado desde la biología, desde Luhmann, desde Maturana, desde Varela y desde el pensamiento de Morin, pero desde la física ha costado mucho trabajo, porque, les decía, es caótico y estocástico, ¿no? No se sabe qué va a suceder. Entonces, para concluir con esto, ¿qué requerimos? Un fortalecimiento de instituciones públicas que sean adaptadas, que haya un desempeño dinámico, es decir, que la institución se esté moviendo constantemente, ¿no?, entendiendo el término de dinamicidad como los elementos que se mueven constantemente, de manera local, pero pensándolo globalmente. Cambiar y adaptar es una necesidad para políticas públicas pertinentes y funcionales. Ya les decía por qué. Entender que no se trabaja con máquinas, sino con estructuras dinámicas, es decir, que se están moviendo constantemente. O sea, los seres humanos se van a mover rápido. Y es complejo, ¿por qué? Por lo que les decía, entre más autopoiesis haz, más problema hay. Y Luhmann por ahí decía,
La única forma de reducir la complejidad es con más complejidad, entonces ya nos metimos en otro problema de caos. Y entonces se vuelve, les decía, se vuelve aleatorio, ¿no? O estocástico en este sentido. Y es sistémico. Dado que el desarrollo no es atomizado, sino que implica a los seres humanos, entonces se vuelve sistémico. Y creo que esa es parte, así de manera rapidota, de lo que trata un poco lo que es el cambio institucional adaptado a contextos complejos. Tenemos 5 minutos para alguna pregunta que le quieran hacer a Anthony Pérez Balcázar acerca de su exposición. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va referida a que hablas que Tlalnepantla es una comunidad muy pequeña. ¿Tú crees que funcionaría esto a nivel macro? Hablando que entre más grande sea la población, pues es más complejo. Entonces, igual también ellos piensan que el pasar información a otras comunidades es como dar sus estrategias de cómo funcionaba esa población. Y igual si ellos no han querido hacer conexión, por algo ha de haber sido, o de tu investigación, ¿por qué crees que no hayan querido dar más información a otras comunidades? Teóricamente, bueno, primero macro, no creo. Dado que las cuestiones entre más grande, más desorden. Entre más desorden, pues más incertidumbre, ¿no? Nos vamos a volver locos en cuanto a cuestión. Por eso lo endógeno se refiere a cuestiones de carácter local. El estudio se hizo en 3 comunidades. Hay una pregunta que también me hacían. Dice, bueno, ¿qué pasa en las zonas industriales, no? En las zonas industriales se genera de la misma manera, pero como sistemas de clústeres empresariales. Es decir, si yo voy a producir zapatos, o la comunidad se dedica a producir zapatos, ellos curten el cuero, ellos ellos hacen la suela, ellos arman y nosotros comercializamos. Esa es la única manera que se podría generar. A nivel macro no se puede. Se vuelve, bueno, menos desde mi perspectiva, creo que se volvería más caótico. Tendría que localizarse a municipios. Ahora, la cuestión de decir, ¿por qué se cierran? Uno sabe de antemano que, bueno, el cierre no implica que se cierren así nosotros solitos, sino que el cierre implica que sepan usar a los de allá afuera, porque funcionan de manera simultánea. Entonces, ¿qué hace Tlalnepantla? Colinda con Milpalta. Milpalta produce nopales. Y es curioso que la gente de Milpalta va a comprar nopales allá, y Tlalnepantla le vende nopales. Pero si Milpalta le dice, oye, ¿cómo le hiciste para sembrar? ¿Qué le echaste? Tlalnepantla no le dice. Y lo curioso aquí es que la primera planta que se sembró en Tlalnepantla es de Milpalta. Entonces, ahí hay un conocimiento de capital cognitivo, es decir, supieron usar el conocimiento de Milpalta, lo adaptaron a su contexto, por eso se habla de adaptación. Lo adapto porque el contexto es totalmente diferente, por eso no se puede. O sea, no les puedo decir el modelo de Tlalnepantla va a funcionar con uno si lo aplicamos no sé en dónde se les ocurre, en Chiapas, porque el contexto es diferente, contexto social, político, cultural, económico. Algo con lo parecido que sucedió con las teorías del desarrollo, de la modernización en este caso. Lo aplican en Estados Unidos, funciona, se lo llevan a Chile y fracasan, ¿no? Y entonces en Chile aparece esto de Boissier como una propiedad emergente del desarrollo, y en Chile no se sepan que están sembrando uvas en el desierto. Entonces, supieron adaptar el conocimiento y el contexto de ahí, hasta climático, para que se genere el desarrollo dentro de la comunidad. Entonces, a nivel macro no. De transferir la información tampoco. Se puede transferir el conocimiento, pero la información tal cual para que se aplique no, porque no va a servir. Se tiene que adaptar. Agradecemos a Anthony Balcázar. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento y de la constancia por haber estado con nosotros en el Congreso. Muchísimas gracias.